Bienvenida familia nocturna a este nuevo y especial episodio de Hablemos de lo que no existe. Como se pueden dar cuenta, todavía estamos en Ciudad de México y no nos podíamos ir de aquí sin traerles este duelo de historias porque frente a mí está una buena amiga con la cual hemos tenido ya varias experiencias extrañas en estos días. Les quiero presentar a la buena Morita. Morita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo en fan de tu podcast, de verdad. Tú también eres familia nocturna, entonces. Sí, claro. ¿Te acuerdas cuál fue el video con el que te quedaste? Yo te escucho más en Spotify, porque no tengo tanto tiempo de ver videos, pero siempre te estoy escuchando acá. Creo que de la primera que me acuerdo, de la más antigua que me acuerdo, es de la señora que dice que hay entes que se le meten así como por la coronilla. Ya, claro que sí. Sí, entre el episodio 3 y 6. Ajá, más o menos, sí, por sí, ahí. sí. Que se llama Entidades Nocturnos o Visitantes Nocturnos, algo así se llama. Algo así. ¿Qué fue? ¿Te gustó ese episodio? Sí, claro, de hecho, sí, o sea, jamás había escuchado algo así. Es la primera vez. Conozco mucha gente que se dedica así al Wicca y a el espiritismo, brujería mexicana, y jamás había escuchado de algo así. En ninguna religión, nunca había escuchado de algo así. Pues la historia que estoy a punto de contarte para darte la bienvenida, tal vez es una de esas de las que no has escuchado porque no me había tocado escuchar nada como esto. Ok. Resulta que vamos a llamarle a Alejandra. Desde muy pequeña se sintió como una persona muy sensible y empática con todas las personas de su entorno. Desentonaba por completo de su familia. Su familia es una familia como ruda, con mucha actividad, algunos de los miembros son súper hiperactivos, y ella era más bien una persona como más de estar pensando, más de estar analizando. Y mientras los otros se desesperaban rápido, ella era una chica muy paciente. Lograba ver detalles donde los otros no. Y tenía mucho manejo de las personas desde pequeña. Una persona súper sensible. Sensible no en temáticas espirituales, 100% emociones. Conforme fue creciendo, fue muy obvio a qué se quería dedicar. Ella quería ser psicóloga. Okay. Y había una situación que ella le podía mucho. Solo había un miembro en toda la familia con la que no podía conectar. Y era una tía, la tía Lola. La tía Lola tenía un detalle. Todo el tiempo estaba como que ensimismada. En los momentos si te topabas con ella, tú la ibas a ver como balbuceando cosas, como si estuviera con pensamientos en voz alta, pero no era en voz alta porque no se terminaban de entender. Y si la distraía se asustaba y te veía y estaba nerviosa. El detalle es que ella intentó saber la historia de ella, por qué se comportaba de esa manera. Es la única tía que tiene esa personalidad. Y la familia no sabía ciencia cierta, pero notaba como que le ocultaban algo. Pero al final no le decían. Desde niña tuvo la intención de acercarse a esa tía, nunca hubo una conexión. Conforme fue creciendo, el hecho de las conexiones con las personas se transformó para ella en una combinación de su hobby, estilo de vida, lo que le importaba. Entonces era el reto. O sea, ¿cómo que mi tía nunca he podido conectar y nunca hemos podido entablar una buena conversación? Y no sé cuál es la historia, no me quieren decir y la tía nunca me termina de decir nada, no la entiendo. ¿Qué sucede? Cuando llegó a psicología, aunque no lo quería admitir al principio, parte de la razón por la que estaba ahí era por la tía. Quería de alguna manera poder indagar en ese pasado, entrar en esa mente, saber qué carajos estaba pasando ahí y por qué se comportaba de esa manera. Porque la tía, de cierta manera, funcional, pero como estas personas que todo el tiempo están nerviosas y en su mundo. Entonces, fue avanzando la carrera. Y pasaron así sus 3, 4, 5 o 6 años. Y cuando estaba a punto de terminar, ella se sentía ya preparada para abordar ese tema de manera profesional. Preparó una sesión, quiero dejar claro esto no es ético, eso no debió haberlo hecho, y se dio cuenta muy rápido del error que estaba cometiendo, pero lo hizo, al final imprudente y con una situación muy personal que quiso echar adelante. Preparó el lugar para esta sesión, no alentó, no le dijo a nadie de la familia y simplemente le dijo a la tía Lola que si la podía acompañar. Ese día que llega es como una trampa, pero no, porque al final prepara una mesita, tacitas de café, las galletas que sabe que le gustan. Entonces el punto, lo que ella quería es que hable, que diga algo. No tanto indagar todos los detalles de su vida, pero entender qué está pasando en esa mente. Sí, claro. Lo que escuchó en ese día, porque sí hizo que la tía Lola hablara, es algo que la dejó perturbada hasta el día de hoy. Descubrió que la tía
tenía un pasado sumamente oscuro que toda la familia conocía, pero se sentía avergonzada. Hay un detalle importante. La abuela. La chica de este relato no conoció a la abuela y había fallecido muchísimo antes de que ella naciera. Nunca había preguntado muchos datos acerca de la abuela. Cuando preguntó acerca de la abuela, la mamá de la tía Lola, descubrió que no era una buena persona, era una persona súper cruel. Era una persona muy agresiva, tenía como muy poca paciencia para los demás. Y era alguien de que si para la segunda no le entendías, iba un golpe y no un manazo, como era la costumbre de la época. No, era de hacerte realmente sufrir. Una persona malévola. Ujú. Cuando la familia ya tenía cerca de 6 miembros, porque fue una familia muy extensa, la paciencia de ella era nula. Y lo que empezó a hacer el experimento fue con la tía Lola, fue que en un lugar que tenían como para rellenar de víveres, de latas y cosas de ese tipo, que era un cajón pequeño, la encerraba ahí. Cuando Lola hacía algo que no le gustara, la encerraba, ponía un candado y la dejaba ahí por media hora. Lola comenzaba a gritar, empezaba a golpear, por favor sáquenme, y hasta que se quedaba en silencio media, una hora, o que se acordaba que la había dejado ahí, iba a abrir el cajón y la sacaba. Qué poca. Totalmente. Nadie hablaba de la abuela y era por algo. Nadie estaba orgulloso de eso. Claro. Pero eso no fue lo que hizo que la tía Lola fuera así. Esos fueron los primeros experimentos de la abuela. La abuela realmente era una mujer cruel. Cuando se mudaron de casa porque la fortuna a nivel económico les sonrió, se fueron a un lugar más grande que tenían sótano. Así es que en lugar de dejar a la niña que ya estaba toda apretujada en un cajón, decidió que mejor el sótano, que estaba lleno de triques y sucio, podía ser un mejor lugar. ¿Por qué se empecinó con Lola? No tiene sentido. Por eso sabían que la abuela era mala. De alguna manera hizo ese clic y de cierta forma era la forma en la que ella como desahogaba como esa parte oscura. Sí, claro. El problema ocurrió en ese sótano. Cuando iban a esa casa y estando en esa casa Lola hacía algo que no le gustara a su mamá, la encerraba en el sótano y por alguna extraña razón Lola comenzaba a gritar como loca. ¡Sáquenme de aquí! ¡Por favor, no me dejen sola! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! Y la abuela se ponía de pie frente a la puerta y le decía, hasta que te calles, si no, no te sales. Y Lola no paraba de gritar y empezaba a meter patadas, gritos, llantos. Algo terrible. Los hijos, conforme fueron pasando los días, ya no se sentían tampoco a gustos con eso. O sea, al principio eran medio insensibles y ahora ya era demasiado. Y le decían, mamá, por favor, no hizo tanto, no hizo nada, déjalo, no te ha hecho nada. El punto es que ese sótano fue el que hizo que cambiara Lola. Conforme fue avanzando este tipo de crueldades, Lola se fue apagando. Lola empezó a hablar para sí misma. Lola pasaba tiempo en las esquinas de los cuartos nada más balanceándose. Estaba traumatizada. Sí. Pero hay algo raro. O sea, hay algo que no hace tanto sentido y eso lo tenía esta chica en su mente ahora después de haber estudiado psicología tanto tiempo. Claro. El sótano tenía ventanas, había luz, estaba grande. ¿Por qué tenía tanto miedo? ¿Por qué aguantaba el cajón y acá no? Y eso fue lo que empezó a indagar. Resulta que la tía Lola no les decía a los demás, porque no sabía cómo ponerlo en palabras, pero podía ver fantasmas. Y ese sótano estaba plagado de entidades. Cuando vendieron la casa, que eso es por lo que ya nadie habla nunca, ni de la casa ni de la abuela, descubrieron que el sótano en algún momento del pasado, probablemente remoto, fue una fosa común. Alam. No manches. Y la tía Lola estaba viendo y percibiendo, interactuando con entidades en soledad a sus escasos 5 o 6 o 7 años. Ay, Dios. Pobre niña. Exactamente. Y una vez dicho esto, Morita, bienvenida. Cuéntame Gracias. tu historia. Ay, pues mira, esta historia con la que vamos a empezar este duelo, me la mandó un seguidor, justamente una seguidora, cuando recién empecé en redes sociales. Ella me cuenta que estando embarazada ella de su primer hijo, vivía en un departamentito con su esposo. Y en ese departamentito ya se habían percatado de ciertas entidades. Creo que la más fuerte que le tocó fue que abrió la puerta del cuarto
y estaban las huellas de los pies de una mujer como mojado al baño. Pero cuando caminó al baño, resulta que esa cosa estaba en el cuarto. Y cuando la vio completamente materializada, resulta que era una mujer con los pies al revés. O sea, los pies viendo hacia la espalda. Entonces, mientras parecía que esa cosa había caminado del cuarto al baño, pues en realidad había caminado del baño al cuarto, en donde ella estaba. A ella nunca le dio ningún tipo de miedo. De hecho, me lo mandó porque es que yo me identifico mucho contigo, porque a mí tampoco nunca me dieron miedo, a pesar de que los veía, ¿no? O sea, realmente, ¡mua! Hasta que me embaracé. Cuando yo me embaracé, el miedo de que algo que yo no controlo, que yo no veo, que yo no puedo hacer absolutamente nada porque esté o no esté ahí, que a veces ni siquiera lo puedo ver, intenté hacerle algo a mi hijo, me aterraba completamente. Y la gota, o sea, a pesar de que ella vio esta parte de la mujer con los pies al revés, Ujú. lo que más terror le causó fue algo que le pasó cuando estaba embarazada. Dice, ya tenía yo 7, 8 meses, ya estaba yo así a punto de reventar y pues hormonal a fin de cuentas, todo me enojaba, todo me ponía mal, todo, o sea, todo era malo, todo, por todo gritaba, todo me ponía de malas. Y entonces pues nos agarró una época en la que pobre de mi marido, casi diario lo mandaba a dormir a una colchoneta que estaba ahí en el piso, ¿no? Y pues ese día no fue la excepción. De, no, y tú y la manga del muerto y te vas a dormir al piso. Y entonces mi pobre marido ahí dormido en el piso. Y entonces estaba yo acostada, dormida, y dormida sentí como se hundió el colchón atrás de mí, como si se sentara. Y yo dije, pues es mi marido, quiere reconciliación, quiere hablar. Y sí me empezó a acariciar así la cara, el cabello. Y entonces, dije, pero lo raro, o sea, yo todavía me hice la dormida, dije, que le cueste, ¿no? Y me acarició el cabello, me acarició la cara, me empezó a acariciar la panza. Dice, y lo que se me hizo raro fue que de repente me dejó de acariciar y se paró en el colchón, se puso de pie en el colchón. Y entonces dice ella, pongámosle a su marido Juan, que cuando sintió que se paró en el colchón, ahí ya se le hizo raro. O sea, abrí los ojos y dije, Juan, ¿eres tú? Y en ese momento escucho la voz de mi marido en el piso, en la colchoneta del piso, que me dice, no, pero también lo estoy viendo. Me cubrí con la supercobija y empecé a gritar como loca. Mi marido se para, pero en lo que se para, esa cosa me brinca encima y me empieza a rasguñar. Y entonces mi marido prende la luz y en el momento en el que prende la luz, dejé de sentir. O sea, ya esa cosa desapareció. Y en ese momento, o sea, lo que más me acuerdo es que lo último que me agarró fue mi panza, mi panzota de embarazada. Y en ese momento los dos dijimos, lo que puedas meter en una maleta, lo que sea urgente para el hospital por si nos agarra el parto y vámonos a casa de tu hermana porque mi hermana vivía cerca de ahí. Y entonces, pues, nos fuimos, jamás regresamos, de hecho, contratamos a otras personas para que fueran a recoger nuestras cosas, nuestros muebles, seguimos pagando la renta hasta que encontramos un nuevo lugar en donde vivir y contratamos personas externas para no tener que regresar nunca jamás en la vida a ese departamento. Hay un chico que se llamaba Álvaro, le decían Alvarito. Ujú. Él tenía cierta particularidad. Como era hijo único y vivía en una colonia en la que había más gente mayor que de su edad, pasaba mucho tiempo solo. Cuando él cumplió cerca de 4 años, tenía un amigo imaginario que continuamente le decía el duende. Y entonces decía, soy amigo del duende, mi amigo el duende, y mamá, estoy aquí jugando con mi amigo el duende. Y entonces la mamá una vez le preguntó de que por qué el duende, y dice, es que es un duende. Y le decía, un niño vestido de duende, y no, es un duende, tiene orejas puntiagudas, tiene barba, es como un señor chiquito. Y él me dijo que es un duende. La señora decía, como había caricaturas de la época, que sí te ponían, ejemplo, entre los pitufos, los enanos de Blancanieves y cosas de ese tipo, Ujú. ella dijo, es imaginación de él de cosas que vio en la tele. Así es que nunca le puso como mucha atención, pero había un poco de cosas raras que pasaban en torno al niño.
El niño, digamos que dejaba un juego en su cuarto y ella estaba segura que estaba jugando ahí, no en otra parte, y cuando ya el niño no estaba en casa, cuando Alvarito ya no estaba en casa, el juego aparecía en un lugar distinto. Al principio, obviamente, es desorden, no todo el tiempo lo estoy vigilando, pero después ya se empieza a hacer una constante extraña. Al punto que empieza a jugar a ver, si está jugando con la pelota, terminando me voy a cerciorar que la metamos en el cajón de los juguetes, ahí se va a quedar, y si la llega a sacar, yo la voy a escuchar. La casa no es grande. No se escucha la pelota, pero aparece afuera del mentado cajón de los juguetes. Y empieza a ser una constante que va llevando varios tiempo. Un día Alvarito le dice a su mamá que él trae una situación ahí media rara. Sus palabras es: tengo mucho miedo, el duende no es bueno. Y entonces la mamá le dice como, bueno, pues dile que ya no quieres jugar con él y que ya vas a tener nuevos amigos. No, vuelvo a decir, ella no está en temas paranormales ni le da importancia a esta situación. Y Alvarito le dice, mamá, es que sí es muy malo. Y le dice, bueno, ya nada más dile que no juegues con él y no dejes que estés solo con él. Háblame si quiere jugar contigo y yo voy a jugar en lugar de él. La mamá todo el tiempo está creyendo que es cuestión de imaginación. Claro. El problema es que 2 o 3 semanas después, Alvarito se iba mostrando como muchas muestras de tener miedo. Empezó a hacerse en la cama, comenzó a ser cada vez más callado, empezó a relacionarse menos con las personas de alrededor, estaba como más aislado y lamentablemente había una pileta en la zona en la que vivían y un día lo encuentran ahogado. Ay, Dios. La situación es esta. La casa en la que vivían, en el cuarto de Alvarito, donde él guardaba la pelota y eso, era un tipo de roperito pequeño con un cajón que tenía llave. Después de que fallece, pasan meses en los que los papás, la mamá de este chico y el papá, están en una situación como medios perdidos mentalmente. Obviamente acaban de perder a su único hijo, entonces estás y no estás. Claro. No se dan cuenta de nada. Pasan 4 o 6 meses, antes del año, la señora empieza a notar 2 cosas muy extrañas. La pelota fuera del lugar, pero ya no hay quien la mueva. La pelota debería estar guardada en ese cajón desde hace mucho. Y una de las fotos que tenía de su niño, que era en la que se ponía ella a veces a rezar o a ponerse a platicar con él, porque obviamente está viviendo un duelo, ya no aparece en ese lugar. Y comienza a encontrarla adentro del roperito de Alvarito. La empieza a sacar, habla con su esposo, no sabe cómo manejar el tema, estamos hablando de otra época, entonces ya el esposo está sensible y manejar estos temas puede ser que se ponga de muy mal humor, entonces no sabe cómo manejar bien la situación. Finalmente un día ya lo saca a colación y le dice, oye, tú estás moviendo la foto de Alvarito, y le dice, ¿yo para qué voy a querer moverla? Dice, es que está apareciendo una y otra vez allá en su cuarto, adentro del ropero. Su esposo le dice como, ay mujer, tú y tus cosas, pues probablemente las estás haciendo tú. Yo ya quiero que sigamos adelante de esto. Yo no quiero estar, nuestro niño está en el cielo y ya no me interesa que estemos hablando de esas cosas. No te hagas ideas. La situación es esta. La señora empieza a amanecer con unas pequeñas mordidas en las piernas y no tiene idea de qué son. Va, se checa al doctor. El doctor no sabe de qué tipo de animal es porque el tipo de mordida no tiene mucho sentido. Y en la fotografía empieza a ver a detalle que todo el borde superior, las mordidas están marcándose idénticas a las que tienen las piernas. Y entonces algo entra en su mente. El duende es malo, realmente es malvado. Y entiende que tal vez hay algo ahí en esa casa que ya no logra ver, que puede ser que esté vinculado al ropero y que le ha hecho daño a su niño. Finalmente pudo haber sido él el que provocó eso y ahora le quiere hacer daño a ella. Así es que en un experimento, así se lo vendió a su esposo para salir adelante, entre los dos sacaron el ropero, lo tiraron afuera y al día siguiente la fotografía apareció dentro, la pelota apareció en la casa, pero las mordidas ya no volvieron a ser. Se deshicieron de esa cosa y parece que el duende iba junto con ella porque ya no hubo problema en esa casa. Esto le pasó a mis papás y fue con una muñeca mía. Mi muñeca favorita me la regaló mi tío Hugo, el hermano menor de mi mamá, que es mi tío, bueno, cuando era niña era mi tío favorito, ¿no? Era una muñeca marca de las primeras ediciones de Baby Alive. Era una muñeca cuyo material se vendía como, es un bebé de verdad. El material del que estaba hecho literal parecía piel. Se veía tétrica realmente la muñeca, pero era un bebé de verdad. Parpadeaba,
tenía frases, pero lo que hacía un ultra mega plus a la muñeca era que tenía un sistema de reconocimiento de voz. La muñeca, si escuchaba tu voz, jugaba contigo y te decía, mamá, leche, cosas así, ¿no? Si tú le dejabas de hablar, aunque escuchara otras voces, si tú le dejabas de hablar, la muñeca se dormía. Cerraba los ojitos y fingía dormir. Ese era lo que hacía esa muñeca como la ultra plus, última generación. Por eso era famosísima la muñeca, era súper conocida la muñeca por eso. La cosa empezó cuando mi papá tiene el sueño muy ligero. Mi papá cualquier cosita lo despierta. A mi papá te le quedas viendo feo, se despierta. Entonces, la muñeca se empezó a prender sola todos los días a las 2 de la mañana. Todos los días. Yo tenía un cuarto de juguetes, una bodega de juguetes, un cuarto entero de una casa lleno de juguetes. Y esa muñeca todos los días a las 2 de la mañana se prendía. Mamá, leche. Mamá, quiero jugar. Y como las paredes de mi casa son muy delgadas, todos los días despertaba a mi papá. Y a mi papá le generaba una frustración tremenda, ¿no? Y entonces lo que hacía mi papá era que iba y la apagaba de los interruptores que tienen de la espalda, porque tenía el apagado automático, que era si no le habla, se duerme. Yo llevaba obviamente horas sin hablarle, pero yo tengo la maña de hablar dormida. Entonces la teoría de mi papá es, pues se escucha a Katy hablar dormida a través de la pared, porque mi cama estaba pegada al cuarto de juguetes. Entonces le apagó el interruptor de la espalda. Y al día siguiente, con el interruptor apagado, mamá. Y fue, la revisó y tenía el interruptor apagado. Todavía mi papá, buscando una explicación lógica, dijo, trae un falso. Las pilas. Le sacó las pilas. Y al día siguiente, a las 2 de la mañana en punto, mamá. Y mi papá no se asustaba, era más una desesperación de quiero dormir, ¿no? Entonces ya lo que hacía era que todos los días antes de dormir sepultaba la muñeca en un bote de peluches que yo tenía, uno de esos botes de cartón grandotes que normalmente usan para la ropa sucia, pero yo lo usaba para mis peluches. Y entonces mi papá todos los días antes de dormirse religiosamente enterraba la muñeca hasta abajo del bote y lo sepultaba con peluches para que ahogara el sonido, pero la muñeca se seguía prendiendo. O bueno, creemos, ¿no? Porque pues ya no se escuchaba. Y al día siguiente tenía que sacar todos los peluches para sacar la muñeca porque era mi muñeca favorita. Hasta que un día mis papás hacen una reunión en la casa con sus amigos de la preparatoria. Y pues al principio yo estaba ahí en el sillón con mi muñeca jugando bien feliz, ¿no? Me dio sueño, boté la muñeca en el sillón, me subí a dormir y la muñeca se durmió, ¿no? Así. Por alguna razón empezaron a hablar de estos temas, de no, pues en mi casa de repente se escucha esto y aquello y el otro. Y entonces mi papá dijo, pues esa muñeca que está ahí en el sillón se prende sola en las noches. Y nadie le creyó. Se burlaron de él. Le dijeron, ay, sí. Y justamente esa muñeca y justamente cuando estamos todos aquí, que está ahí sentada en el sillón. Sí, Rubén, claro que sí, ¿cómo no? Dieron las 3 de la mañana. Cuando uno de sus compañeros dijo, ¿saben qué? Yo ya me tengo que ir porque mañana me tengo que parar temprano a trabajar. Se paró, se despidió de todos y justamente cuando se paró en la puerta de salida de la casa, la muñeca abre los ojos y empieza, bye, 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 bye. Pues, ¿quién sabe por qué nunca regresó ese amigo a la casa? Nunca nos volvió a visitar. O sea, más tardó en lo que se subió al carro que en lo que ya estaba en su casa. Salió hecho la madre. Y desde ahí, no sé qué pasó con mi muñeca, pero mis papás decidieron deshacerse de mi muñeca porque el bye bye no era una frase que estuviera pregrabada en la muñeca. Historias y leyendas que hay en torno a juguetes son historias escalofriantes. A mí me encantan, en general, historias y leyendas relacionadas al terror. Uh-huh. Hay una de la ciudad que no recuerdo si la conté contigo, porque estos días hemos tenido un montón de grabaciones, sí. Pero te conté lo que me dijeron de la casa de cañitas esta de Carlos Trejo. Sí. Ok. Ahí te va la segunda parte. Ok. Esa historia la subimos a TikTok
Y en TikTok un montón de personas comenzaron a mandarnos mensajes. Varias personas decían, no, pues esa es una historia muy tonta, todos sabemos que Carlos Trejo inventó eso. De nuevo, este canal no es de polémicas, no se trata de eso, pero los comentarios decían así, desestimando la historia. Pero hubo 3 comentarios bien extraños. Ahí te van. El primero decía, esa casa no es el epicentro de esos problemas. Yo vivo en esa colonia. Ahí cerquita hay un edificio de departamentos. Si quieres conocer verdaderas historias de terror, ve y pregúntale a cualquier inquilino. Entonces, esa es muy bien, ya tengo tarea. La siguiente, yo viví mucho tiempo en esa colonia, en una de las casas vecinas. Y dice, y sí, esa casa se siente rara, pero en las casas de al lado muchas veces los vecinos han hablado de apariciones. Y fue como, ok, está interesante. Pero la que me llamó la atención fue un tipo que dijo, yo te puedo contar un poco más detalles de esa casa porque trabajé ahí 2 años. Y dije, a ver, cuéntame. Y me dice, mira, no sé la veracidad de la historia, no me interesa esa parte, no hablemos de eso. Te voy a contar lo que a mí me tocó vivir. En la casa se aparece una niña, fin. Lo vi con mis ojos y me sacó el susto de la vida varias veces. Me puse a investigar y resulta que esa colonia completa fue un panteón de un monasterio y esto estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Parece que sí, no en la casa de Cañitas de Carlos Trejo, sino en varias de ahí es donde fue como la parte en la que había mayor cantidad de cuerpos. Si llegas a ir a investigar, te vas a llevar un susto. Entonces, esas historias de las leyendas de Cañitas para mí fueron muy fuertes. Estos días me pongo a platicar con taxistas y todo, a ver si me dan datos. Y hubo uno que me dijo algo que me dejó como dirían en mi tierra entre azul y buenas noches, como no sé cómo tomar lo que me estás diciendo. Decía él, yo pido todos los días que a mí se me presente algo paranormal porque nunca he podido vivir algo y me gustaría. Le dije, pero si te has puesto a pensar que si llegas a vivir algo así, no necesariamente va a ser algo divertido, va a ser algo traumático. Y entonces me dice, bueno, pues sí, porque ya lo viví. Y yo, pues no lo estás pidiendo. Dice, bueno, es que fue una cosa, pero no sé cómo tomarlo. Dice, trabajé un tiempo en una estación de metro. Y en esa estación de metro había un cuarto en el que teníamos como, digamos, cosas de herramientales que necesitábamos para hacer pequeñas reparaciones de la estación. Sí. En ese lugar, en más de una ocasión, yo llegué a abrirlo y había una persona volteándose la pared como buscando algo. Cerraba la puerta porque era un espacio sumamente pequeño y entonces regresaba a las casetas para preguntar que quién estaba en turno. Las casetas estaban a medio metro, o sea, cerraba, volteaba, daba 2 pasos y ahí ya estaba y me decían, tú eres el único que está en turno. Y les decía, acabo de encontrar a alguien con este tipo de uniforme y me dicen, revisa tu uniforme, no es el tuyo. Y al regresar, la caseta estaba vacía. Eso me pasó en 2 o 3 ocasiones, pero el tipo que estaba ahí, todos lo habían visto y no era un trabajador del lugar y no aparecen las cámaras y no hay salidas. Dice, eso sí lo viví, pero yo lo tomo como que algo me pasó en la cabeza. Yo quiero seguir al día de hoy esperando que me pase algo paranormal. Algo fuerte. Es correcto. Y fíjate que estudié en una escuela que está cerca ahí de Cañitas. ¿Es en serio? Sí, en la calle de Cañitas. Y varias veces llegué a ir a la casa, pero de día, nada más para verla, como atractivo turístico. Jamás me acerqué, ni mucho menos, pero sí se siente una vibra rara. ¿Sí se siente rara? Sí se siente raro. O sea, no, ni siquiera feo o bien, o sea, simplemente es diferente. Pasar por esa calle es diferente. Y estaba así a cuadras de mi preparatoria. ¿Ya has escuchado si suceden más cosas alrededor? La verdad es que nunca me he puesto a investigar. Eso va a ser interesante, Familia Nocturna. Para la siguiente vuelta a México, creo que vamos a tener tarea. Claro que sí. Pero a ver, por favor, ¿cuál es tu siguiente historia, Morita? Esta igual me la mandó un seguidor, que de hecho, que él me dijo que esta historia no la vivió él, la vivió un profesor de su universidad, que era su profesor favorito y al que más cariño le tenía. Este profesor, para pagar sus estudios universitarios cuando era joven, tuvo que trabajar de guardia en un panteón, de guardia nocturno en un panteón. Entonces, pues él todos los días llegaba y la primera semana pues llegaba y pues te duermes un rato y das tus rondines cada 3 horas, Y entonces dice que en una ocasión le tocó dar un rondín y
Pues sí, efectivamente había unos chavos queriendo ahí escarbar, ¿no? Sacar, no sabemos, pues sí, la joyería de los cadáveres o incluso los huesos, los pueden llegar a vender, etcétera, etcétera. Entonces, él intenta espantarlos, pero para cuando llega ya no están y no se robaron nada. Y él así de, pues, ¿qué pasó, no? Y de repente se le acercó una persona, ay, disculpa, compañero, también con el uniforme de los guardias, ¿no? Ujú. Del panteón. Ay, disculpa, es que vengo de la otra caseta que está más para allá, andaba dando mi rondín y pues me tocó aquí. ¿Eres nuevo? No, no te conozco. Sí, sí, soy nuevo. ¿Qué onda? Te invito a un café. Vamos a tomarnos un café, vamos a conocernos mejor como compañeros. Sí, está bien. Y entonces pues ya se metieron a la caseta, prendieron la cafetera, se hicieron un café, estuvieron plática y plática y plática. Empezó a arreciar el frío. Y entonces pues él, como era su primera semana, él como que todavía no sabía, este profesor como que todavía no sabía que tanto puede arreciar el frío en esos lugares, ¿no? Y no había tenido la mala fortuna de tener una noche verdaderamente fría. Y entonces pues empezó a temblar, ¿no? Platicaba y platicaba, pero temblaba y temblaba y temblaba hasta que su compañero le dijo, ¿tienes frío, no? Sí, pues sí, o sea, ya ni el café me calienta. Ah, pues no te preocupes, mira, yo traigo cobijas, ¿no? O sea, yo ya sé qué onda. Y entonces, pues, que abajo de una gaveta de la oficina sacó una caja y que de la caja sacó una cobija como de esas como de polar, felpuditas. Ujú. Ah, esta me la dio mi esposa y es bien calientita, a ver, échatela, que le puso la cobija encima. El profesor pues se hizo bolita y después de un rato se quedó dormido. Al despertar, ya casi iba a ser el cambio de turno. Y entonces, pues en friega, ¿no? Lavó las tazas, estaban las 2 tazas de café. Lavó las tazas, acomodó la oficina, dobló la cobija y dijo, ay, pero el señor dijo que se la había prestado a su esposa y me la dejó. Y entonces, pues cuando llega el cambio de turno, el turno de la mañana, le dice, oye, ¿dónde le dejo su cobija al don, al otro guardia? Y pues que el otro se quedó así y le dicen, ¿dónde vives? ¿Para dónde vas? No, ahorita yo voy para la escuela, voy para, no sé, San Felipe, por poner un ejemplo. Ah, pues fíjate que la casa del señor te queda de paso. Te va a dar su dirección para que le vayas a entregar la cobija. Órale, va. Le da la dirección, efectivamente le quedaba súper de paso. Toca la puerta, abre una señora. Oiga, señora, pues es que ayer su marido pues me dejó esta cobija, me dijo que usted se la había prestado, ¿no? O sea, entonces la quería regresar. Es mi compañero, trabajo en el mismo panteón y la señora se suelta, llore y llore. El señor tenía 1 año de haber fallecido, sí fue guardia nocturno de ese panteón, de hecho está sepultado en ese panteón. Tenía 1 año de fallecido y jamás, cuando limpiaron sus cosas, jamás encontraron esa cobija que la señora le prestó a su marido su último día de vida. El señor regresó para regresarle su cobijita de polar a su esposa. Esta historia que te voy a contar me pidieron encarecidamente que no diera datos tan específicos, así es que solo les voy a dar un dato que es muy relevante. Es la historia de un policía cuyo trabajo en las guardias que está haciendo durante 6 meses o que hizo durante 6 meses fue estar en la parte trasera de la estación de policía en el tiempo de la madrugada hasta el amanecer, haciendo como guardias para pues, mantener ahí la vigilancia. Él ya tiene muchos años en estos cuerpos, sabe, es un tipo de carácter sumamente curtido, no le dan miedo las cosas, está trabajando ahí en la noche, no tiene importancia, las historias de miedo no es algo que le interese, pero le pasó algo que sí lo dejó sumamente espantado. Para tener una idea, en la zona en la que él está trabajando prácticamente es una L. Para esa L solo hay una entrada en la parte, digamos, cortita de la L. Uh-huh. Y entras y a partir de ahí caminas, topas con una pared, das vuelta a mano derecha, llegas hasta el final, te das media vuelta y regresas. Hay una barda enfrente, es una barda casi de 6 metros y esa barda de 6 metros aparte tiene alambre. O sea, es un búnker. Uh-huh. Estar ahí haciendo vigilancia es más por guardar un puesto que verdaderamente que vaya a ser funcional para alguna cosa. Sí. La situación es que empiezan a pasar cosas extrañas en la parte del final de, digamos, el tramo más largo. Vuelvo a decir, entras,
Vuelta a la mano izquierda, apenas unos 10, 15 pasos, topas en pared, vuelta a mano derecha y ahí sí van a ser unos 60 pasos. Ese final, esos 60 pasos, al fondo empiezan a aparecer signos y símbolos en la pared. Llega y aparece de repente una cruz marcada como con gis, pero entonces le llama mucho la atención, no le importa el símbolo. ¿Quién fregados lo puso? Sí. Yo estoy aquí, no cabemos 2 personas, el espacio es exactamente para 2 cuerpos. Dice, si yo me pongo hacia el lado, cabría una persona de mi misma complexión al lado y nada más estaríamos pegando hombro a hombro con las paredes. Ujú. ¿Quién puso eso? Y me doy una idea muy rápida. Te estás haciendo ideas, tal vez estaba ahí desde algún otro guardia y Y se no te hizo diste durante el día. cuenta. Y ya, entonces ahorita la viste, te llamó la atención y bye. Es cierto. Regreso a hacer el rondín, doy la vuelta y ahora la cruz tiene un medio círculo. Y eso sí ya me empezó a dar miedo. Sigo haciendo el rondín porque tiene que ser una cuestión en la que permaneces un par de minutos y te tienes que volver a mover. Vuelvo a llegar a la esquina, me regreso otra vez a donde está el fondo de esa L y otra vez ahora tiene otro pedacito marcado. Ya para cuando estoy viendo que se está formando una imagen que no me interesa saber qué significa, pero que no hay nadie que le esté dibujando porque nadie está conmigo, ya me empezó a dar miedo. Me regreso, busco entrar ahora sí al búnker donde están el resto de compañeros y le pido hablar a alguien que ya haya estado en esos rondines. Y le empiezo a hablar como de manera indirecta porque no le voy a decir, oye, se están dibujando símbolos en una pared. Por ese momento me van a poner en detención un tiempo y después me van a tener que hacer un montón de análisis toxicológicos. Yo sé que no me he metido nada, yo sé que no estoy mal. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces intento sacar la información y me dice sordidamente, ¿qué se te apareció a ti? Y yo, me está apareciendo una cruz con unos circulitos. Y dice, mira, a mí se me apareció una estrella, pero ya ha habido unos que dicen que se aparece la cara de algo, no de una persona. Es algo como forma de una cara. Dice, pero algo más pasa. No, no pasa nada. O sea, nada más como que es el símbolo. Y dice, no lo borres, vas a ver que se va a quitar solo para el final del turno. Se quita, pero ya que se te apareció, debe estar pase y pase y pase. Así nos pasa a nosotros. Duramos un chorro de tiempo así. Y cuando hacemos solo el turno, como ya me pareció, se está repite y repite. Pero no le hagas caso. Bueno, el problema fue que él, haciendo esa situación, cuando llega al final ve que es una cruz con un círculo y trae como en algún idioma raro unas palabras arriba y unas palabras abajo. Cuando lo ve, no termina de convencerse con la situación de que esa cosa se va a borrar sola porque se ve bien pintada. Ujú. Entonces se vuelve a meter al búnker, va por un par de paños, una tina con agua, llega al final, moja los paños, empieza a pasar y dice que en el momento en el que tocó esa cosa es como si hubiera entrado en un trance muy extraño. La cabeza se le voló, empezó a volar el tiempo, no sabe exactamente qué hizo. En lo siguiente, él está detenido dentro porque dijeron que tuvo como que un ataque de locura. Pasa cerca de 3 semanas, un mes, un tiempo medio indefinido, pero él regresa a su trabajo, revisan y dicen, bueno, pues pudo haber tenido ahí como que un tipo de lapsus extraño por estrés o cosas así. Lo manejan de esa manera porque después de hacer el examen con un buen psicólogo y llevar ahí todos los procesos, no le encuentran nada, exámenes toxicológicos no trae nada, le regresan sus funciones y lo vuelven a poner en ese puesto, pero ahora a modo de castigo. Si su turno iba a ser durante un mes, ahora van a ser 3 meses. El problema es que empieza a hacer ese loop y empieza a aparecer una y otra vez ese símbolo, una y otra vez ese símbolo. El detalle es que ya cuando está a punto de terminar esos meses, intenta nunca prestarle atención y obviamente jamás tocarlo porque quién sabe qué le provocó, esa cosa ya el último día no está hecho como de este material, ahora son unos palos. Dices algo físico, eran como unos tipos de carrizos que marcaban una cruz y marcaban el círculo y ese círculo estaba como enlazado a la otra cosa por, no sé, el tipo, era como plantas secas y al final algo me llamó, me acerqué y cuando me acerqué, una voz me dijo en el oído, dame a Leticia, Leticia es mi esposa. Dice, me tuve que salir de trabajar de ahí y a la fecha yo no tengo idea con qué fue lo que me topé. Bueno, esta es una historia de mi bisabuela, de cuando mis tíos y mi abuelita eran niños. Mi abuelita es la antepenúltima. Son 9 hermanos y ella es, después de ella hay otros 2 más chicos. Mi bisabuela quedó viuda cuando
Mi abuelita tenía unos 4 o 5 años, más o menos. Mi bisabuelo Vicente, en paz descanse, nunca lo conocí, falleció por alcoholismo, me parece. No estoy segura porque la historia es muy antigua y pues no se hablaba mucho del tema, ¿no? El punto es que a raíz de que mi bisabuela pues queda viuda, pues no era fácil ser una madre soltera con 9 hijos en los años 40, ¿no? Entonces le ofrecieron una casa, a precio una casa muy grande y a precio sospechosamente barato, ¿no? Pero pues siendo una madre soltera con 9 hijos en los años 40, pues no te podías poner mucho tus moños, ¿no? Entonces la compraron y llevó a sus 9 chamacos a vivir ahí. Desde el primer día se escuchaba el llanto de un bebé por toda la casa, esporádicamente, en las noches. Primero lo escuchó uno de los niños, dijo, te lo imaginaste. Cuando lo escuchó el segundo, dijo, esto ya no es una imaginación. Cuando lo escuchó el tercero, dijo, ok, hora de hablar con la familia. Mi bisabuela, pues a fin de cuentas espiritista, que creía en todo esto del manejo de las energías, el poder de la mente, etcétera, etcétera, habló con sus hijos y les dijo, no se espanten, es una almita, ¿no? Que anda por aquí de paso. Y sus hijos dijeron, sí, está bien, ma. La cuestión fue que al principio empezó esporádicamente en las noches el llanto del bebé, pero poco a poco ya lo escuchaban todos por toda la casa en las noches. Y después ya se escuchaba durante el día. Y después ya se escuchaba en momentos no muy convencionales. Llegó un punto en el que era ya imposible vivir con ese llanto del bebé. No los dejaba hacer tarea, no los dejaba trabajar, no los dejaba jugar en paz. Todo el tiempo se escuchaba el llanto del bebé. Entonces, entre mi abuelita y todos los hermanos, les suplicaron a mi bisabuela que hiciera algo. Mi bisabuela procuraba no hacer tantas cosas por aquello de los pagos karmáticos y demás. Entonces, ya de plano le suplicaron a mi bisabuela que por favor hiciera algo con el llanto de ese bebé, porque ya era insostenible vivir con el llanto del bebé en el oído todo el día. Así que mi bisabuela se decide a hacer un trabajo en la casa. Cierra todas las ventanas y empezó a trabajar, ella le llamaba así. Empezaba a cantar, a rezar, a pedir, con los ojos cerrados por toda la casa. La casa era tan grande que tenía un sótano. Baja al sótano. Llegó a un punto específico del sótano y dijo, es aquí. Fue todo lo que dijo, de tener los ojos cerrados caminando por toda la casa con ayuda de sus hijos para que no se fuera a caer por la escalera o algo por el estilo. Llegó al sótano, abrió los ojos y dijo, aquí es. Al día siguiente, mi bisabuela manda a traer albañiles para botar el piso del sótano. Y justamente en el punto en donde ella se paró y dijo, aquí es, encuentran un depósito de agua. Y dentro del depósito de agua, los restos de un bebé recién nacido. No sabemos, obviamente, a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero pues mi familia tiene su teoría. El matrimonio que le vendió la casa a mi bisabuela, que insisto, estaba sospechosamente barata, tenía 3 hijas. Las 3 solteras y jóvenes, adolescentes. Entonces, pues la teoría es que alguna de las hijas, pues salió con su domingo 7, digámoslo así. Salió embarazada, ninguna casada. Y pues en aquel entonces era la muerte social, ¿no? ¿Qué te pasa? Una madre soltera, un embarazo adolescente, escándalo. La muerte social, el escrutinio público. Hasta las apedreaban a veces todavía, porque aparte vivían en un pueblo. Entonces la teoría es que pues ocultaron el embarazo y cuando nació el bebé, pues no se podía quedar. Ellos lo desaparecieron. Llamaron a Ministerio Público, Ujú. policía para llevarse los restos del bebé, pero pues obviamente el tiempo de putrefacción del cuerpo no concordaba con el tiempo que mi bisabuela llevaba viviendo ahí con su familia. Entonces pues liberaron a toda mi familia de todos los cargos y jamás se supo si siquiera se siguió la investigación de esos restos, pero a partir de ahí el llanto del bebé se dejó de escuchar, solo quería que lo encontraran. Qué buena historia. Qué buena historia. Vamos a ver. Las 2 historias que me quedan al final. Una tiene que ver con esta perspectiva que tenemos de niños.
Ujú. Cuando somos niños entendemos el mundo casi de manera como muy directa y lo interpretamos como una realidad que todos están viviendo. Eso nos lleva a que no cuestionamos cosas, solo Claro. estamos en una etapa tipo de asimilación y provoca fenómenos extraños. Este que te voy a contar es uno de esos fenómenos que no me había tocado que nadie me mandara, en la que dice, hasta mis 22 años, yo creía que las historias del monstruo debajo de la cama para todos eran verdad, porque yo viví eso. No creía que eran cuentos, creía que eran formas en las que las personas explicaban sus experiencias como la que me pasó a mí. Dice, fue hasta los 22 que en una discusión muy de sobremesa con mi novia me dijo de que, pero es que esas cosas son cuentos hablando de un monstruo debajo de la cama. Y yo le dije, ¿cómo que cuentos? Sí, son cuentos, o sea, son cuentos para niños, para asustarlos, para que tengan el cuarto limpio, para que aprendan a hacer, o sea, y él, claro que no, tú nunca tuviste un monstruo debajo de tu cama. Lo que él vivió fue esto, y es algo que está muy fuerte. No lo traumatizó porque nunca lo vio mal propiamente, vuelvo a decir, estuvo en esa etapa en la que solo lo asimiló como una realidad. Él vive en una casa de campo, su papá no sé exactamente en qué negocio está, pero tiene que ver todo con cuestiones relacionadas con campo. Entonces alrededor de la casa no hay más vecinos, el siguiente vecino está casi a 2 kilómetros de ahí. Es una casa súper bonita, pero no de ciudad, es una casa hecha casi prácticamente de madera, un tipo cabaña, 2 pisos, lugar muy amplio, bonito y más bien lujosón. Ujú. La recámara de él, preciosa. Tiene un montón de repisas también de madera, la cama es muy agradable y todo, son de una familia súper bien acomodada, todo es perfecto. La situación es que su mamá le dice un día, oye, tu cuarto tenlo bien arreglado o el monstruo se va a molestar. Obviamente las palabras de la mamá, y eso lo va a descubrir a los 22 años, sí eran una broma. Y ella lo único que estaba buscando es que el cuarto estuviera arreglado. Claro. Y por costumbre de la familia, por cuestiones de privacidad, acostumbraban a cerrar todas las puertas al momento de dormir. Él dice que desde que vivió en esa casa, desde el día número 1, cuando se iba a dormir, no sabe a qué hora, pero ya estaba muy oscuro, la parte de atrás de la cama se empezaba a levantar y después empezaba a levantar la parte del centro, iba bajando la de atrás y se iba levantando el final y escuchaba como desde abajo de la cama algo comenzaba a reptar por el suelo y tenía una respiración como muy profunda. Y empezaba a caminar alrededor del cuarto, daba varios rondines y ahora la cama se levantaba por la parte de los pies, después el centro y finalmente la parte del final y otra vez la cama quedaba en su lugar. ¿Qué era lo que vivía ahí? ¿Quién sabe? Pero un día puso en reto al monstruo y dejó en el piso unos, ¿cómo se llaman estos? Espinilleras de fútbol Ah, ok. que utilizaba para cuando iba a la escuela. Entonces, deja unas espinilleras de fútbol y dice que en medio de la madrugada esa cosa empieza a caminar, olfatea las espinilleras y ve como una sombra se levanta enfrente de la cama y se las arroja directo al rostro. Dice, desde ahí procuré hasta el día de hoy jamás dejar cosas punzocortantes en el piso, porque el monstruo debajo de mi cama me puede dañar. Dice, a los 22 donde me dijeron que eso es un cuento, me dejó la gran pregunta entonces, ¿qué carajos vivía en esa habitación? Diablos. Ay, bueno, la última historia que te traigo creo que es la más fuerte que ha vivido mi familia en conjunto. Adelante, por Todos. favor. Mi abuelo, en paz descanse, fue diagnosticado con un tumor maligno cerebral cuando yo tenía 7 años, 6, 7 años, más o menos. Mi hermano estaba casi recién nacido, tenía menos del año cuando lo diagnosticaron. Estuvo mucho tiempo en el hospital, en terapia intensiva y así. Cuando él sale del hospital, los doctores pues le dijeron a mi familia que mi abuelo no tenía esperanza de más de un año de vida, Ujú. que si muy bien nos iba 6 meses y nos duró 8 años el señor. Era de buena madera el chato. Digo. Esa es otra historia. El punto es que cuando recién regresó del hospital, mi mamá pues intentaba acercarme con él, ¿no? O sea, había estado muchos meses en el hospital y había sido una tortura. Y cuando cuentan, la verdad es que yo no me acuerdo, cuenta mi mamá que cuando llegó mi abuelo, yo no me le quería acercar. Ujú. Y le decía, es que ese no es mi abuelo. Ese no es mi abuelo. Y mi mamá pues lo relacionaba que pues mi abuelo, vaya, no sales precisamente bien de una cirugía cerebral, ¿no? De ese calibre. Mi abuelo
estaba completamente rapado, tenía una bolita acá en su cuero cabelludo porque le metieron una válvula, quedó en silla de ruedas, no hablaba bien, la cara de repente como que se le colgaba. O sea, mi abuelo regresó ya muy, muy, muy mal. Entonces mi mamá lo relacionaba que pues yo siempre conocí a mi abuelo como un hombre grande, fornido. De hecho, su anillo de compromiso a mí me queda hasta aquí, en estos 2 dedos. Wow. O sea, mi abuelo era un hombre grandote, corpulento, fuerte, era un roble, mi chato. Y ya no. Entonces mi mamá lo relacionó con eso. Y yo no me le acercaba, porque yo decía, no, ese no es mi abuelo. Pasó un tiempo cuando pues, mi mamá, mis tíos, toda la familia se mudó a casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos es muy grande. Entonces, todos nos mudamos a casa de mis abuelos para que todos cuidáramos a mi abuelo porque le quedaban 6 meses de vida, según nosotros, ¿no? Entonces, todos nos fuimos a casa de mis abuelos. Mis tíos, la familia de mi tío Gilberto, que es el mayor, tenía su propio cuarto. La familia de mi tío Hugo tenía su propio cuarto. Cada uno tenía su propio cuarto, excepto nosotros, porque pues los cuartos ya no alcanzaron. Entonces, mi mamá dormía en el cuarto de mis abuelos para ayudarle a mi abuelita, ¿no? A cuidar al chato. Y mi hermano, yo y mi papá dormíamos en la sala, que no había ningún problema. Los sillones son bastante grandes y bastante cómodos en casa de mi abuela. Repitiendo nuevamente, mi papá tiene el sueño muy ligero, muy, muy ligero. Entonces dice que una vez a las 3 de la mañana, él estaba acostado y de repente literal sintió que lo estaban viendo y se despertó. Ves que hace rato te decía, a mi papá lo ves feo y se despierta, literal. Sintió que lo estaban viendo, se despertó y en ese momento ve aquí, completamente materializado, inclinado sobre su cara, una figura que a mí ahorita me gusta como buena Potterhead, me gusta describir como un dementor blanco. Un dementor pero blanco. Una figura humanoide con túnica blanca, como si tuviera una malla en la cara completamente pegada, cubriéndole todas las facciones, solamente con las cuencas tapadas como sumidas, pero sin facción alguna. Entonces mi papá, lo primero que piensa, mi papá siempre trata de buscar la explicación lógica, parálisis del sueño. Pero dijo, la vio inclinada sobre él, dijo, tengo parálisis del sueño, se intenta mover y se pudo sentar. No estaba paralizado. Y entonces cuando él se da cuenta que esa cosa no es parálisis del sueño porque no está paralizado, volvió a voltear como de ¿qué es esa madre? Y cuando voltea, esa cosa todavía estaba ahí, viéndolo fijamente, parado, sin mover los pies, flotando completamente, da la vuelta y flotó desde la sala. O sea, la sala de mi abuela es muy grande, pero desde la sala se ve el comedor y no tienes que atravesar ninguna puerta, o sea, está abierto. Flotó desde el sillón de mi papá hacia la mesa del comedor y se esfumó. Se hizo humo. Así. Mi papá lo único que hizo, mi hermano y yo estábamos dormidos en el otro sillón. Mi hermano tenía 1 año y yo tenía 7. Y mi hermano 1 año recién cumplido. O sea, mi hermano todavía estaba en el bambineto al lado de mí. Y entonces mi papá lo único que hizo fue pararse, llevó el bambineto al sillón, me cargó a mí al sillón, se acostó con nosotros y nos cubrió con su cuerpo y ya no se pudo dormir. Hasta que sonó su alarma para irse a trabajar a las 6 de la mañana, no volvió a dormir. A las 6 de la mañana que suena la alarma, él bajó con mi mamá y le dijo, o sea, al cuarto de mis abuelos, y le dijo, gorda, súbete con los niños. No, pero ¿por qué? Es bien temprano, ¿por qué me despiertas? Súbete con los niños, Sara. No me voy a ir si no te subes con los niños. Entonces mi mamá entendió que estaba hablando en serio. Se paró, se subió con nosotros, mi papá se mete a bañar, se arregla para el trabajo y ya cuando va de salida mi mamá le dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres dejar solos a los niños? Y mi papá le cuenta esto. Vi una figura así, así, así a las 3 de la mañana, le explicó todo. Y entonces mi mamá decide que no le va a contar a mi abuela. ¿Por qué? Porque pues obviamente lo primero que pensó fue, ya vinieron por mi papá, ¿no? No le contó absolutamente nada, pero se quedó con esa idea, se quedó pensando en lo que vio mi marido. Al día siguiente nosotros nos fuimos a la escuela, mi mamá se regresó a casa de mis abuelos, mi abuelo pues estaba en su cuarto,
Mi mamá estaba preparando el desayuno cuando de repente la casa de mis abuelos está construida como hacia abajo. O sea, tú entras, está la sala, el comedor, la cocina, un piso hacia abajo están las habitaciones, otro piso hacia abajo hay una sala de juegos con sala de billar, una pantalla como de cinema, y más abajo está el jardín. Mi mamá estaba en el primer piso cuando escucha desde abajo el grito de mi abuela, ¡ay, Dios mío! Y un golpe. Y mi mamá pues, creyó que mi abuelo se había caído. Claro. Entonces mi mamá bajó, pero o sea, corriendo de qué le pasó a mi papá, y encuentra a mi abuela completamente pálida, agarrando el pomo de una de las puertas, temblando. Y mi mamá la agarró a mi abuelita y le empieza a decir, mamá, suéltala, mamá, tranquila, mamá, suéltala, mamá, mamá, hasta que mi abuela se calmó y lo soltó. La sube, mi abuela se empieza a fumar un cigarro, mi abuela tenía 20 años sin fumar y ese día se fumó un cigarro. Y ya que estaban fumando tranquila, mi mamá le dice, ¿pero qué viste? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué te pusiste así? Y entonces mi abuela le empieza a decir, es que cuando abrí la puerta del cuarto para meter una lavadora, que ahí está el cuarto de servicio, cuando abrí la puerta del cuarto para meter una lavadora, atrás de la puerta había una figura humanoide blanca con la cara tapada por una malla sin facciones. O sea, vio exactamente lo mismo que había visto mi papá, sin que nadie le contara. Y entonces, pues su reacción fue, gritó, cerró la puerta y no quería soltarla, porque entró como en un estado de shock. Y entonces es cuando mi mamá le dice, ¿qué crees? Que Rubén también la vio. Mi esposo también la vio en la madrugada. Entonces mi abuela se suelta a llorar, ya vienen por tu papá, pues ya, ¿no? O sea, hay que despedirnos porque ya fue, porque aparte ya habían pasado 4 meses de que mi abuelo había salido del hospital y supuestamente si bien no se iba, le quedaban 6 meses, ¿no? Entonces, pasó una semana después de esa aparición y un día yo llegué de la escuela y me puse a jugar con mi abuelo. Después de que pasé 4 meses diciendo, ese no es mi abuelo, de la noche a la mañana un día yo llegué y me puse a jugar con él. Entonces a mi mamá le llamó mucho la atención. Se acercó conmigo y me dijo, ¿qué pasó, hija? Ahora sí quisiste jugar con el abuelo. Y mi yo de 6 años le contesté, sí, es que ya regresó. Sí es mi abuelo. Entonces le marcan a mi bisabuela, que en ese entonces todavía vivía. Y mi bisabuela, cuando le describen todo lo que pasó y todo lo que estábamos viviendo, como la figura y demás, pues mi bisabuela dijo, lo que sucede es que en lugares en donde hay concentraciones de muertes violentas o repentinas, hospitales, carreteras, prisiones, se concentran muchas almas que no se quieren ir, que ya asimilaron que están muertos, pero no quieren estar muertos. Y entonces, ¿qué pasa? Tratan de ocupar los cuerpos de los moribundos, ¿no? De esa gente cuya alma pende de un hilo, que está entre la vida y la muerte, que está al borde de dejar de existir. Intentan ocuparlos. Hay como una batalla espiritual dentro por ver quién se queda con ese cuerpo. Y hay entidades que se dedican a impedir eso, a mantener el equilibrio, al decir, a ver, entiende que no, tú no vas aquí. Eso fue lo que ustedes vieron. El cuerpo de Gilberto, así se llamaba mi abuelo, el cuerpo de Gilberto estaba peleando por mantener el control de su cuerpo. Lo que ustedes vieron fue un ente que vino a decir, a ver, este no es tu cuerpo, vente para acá. Al ente, a la otra persona que estuviera peleando por su cuerpo, sea quien sea, vino alguien a decirle, ¿sabes qué? Aquí no, este no es tu cuerpo, este es el suyo, hazte para acá. Si no te quiere decir es tu bronca, pero este no es tu cuerpo. Eso fue lo que vimos. Y concordó porque pues justamente después de que vimos eso, bueno, que mi abuela y mi papá vieron eso, fue que yo dije de la nada, mi abuelo ya regresó. Sí es mi abuelo. Y entonces solíamos hacer la broma de que era como algo así como la migra espiritual. Era migración energética. Y lo deportaron, ¿no? Y después de eso, después de que nos dijeron, el señor, si bien les va a durar 6 meses, 8 años nos duró vivo.
Qué interesante, eres la segunda persona que me habla acerca de un dementor. En uno de los primeros 3 episodios que tuvimos en el canal, vino una chica a contar que ya vio uno. Lo recuerdo, el de Sí. la reja, ¿no? Que los atravesó. Así que... Exactamente. Ujú. La única diferencia en la descripción es que lo que ella había percibido era como algo similar al color de una medusa, que es Sí. transparentoso. Para la gente que no ha escuchado, está en los primeros episodios, prácticamente está en una misión y están 2 personas platicando, entonces suena un aire muy fuerte y escuchar un golpe de una reja, y cuando voltean hacia la reja ven esta cosa que es como una manta con un rostro que no se logra ver, como si hubiera una malla oscura, y vuela a una velocidad tremenda y los traspasa o pasa justo arriba de ellos. Se asustaron tanto que no tienen una percepción exacta de qué ocurrió, y después ven cómo se eleva y se mete a una capilla, a una iglesia, y obviamente no quisieron ir a investigar qué había Sí, pasado pues con no. eso. Pero me llamó mucho la atención, qué interesante estos seres. Para despedirme, quiero contarte de algo que ha sido un fenómeno dentro del podcast, que obviamente, como tú eres familia nocturna, lo conoces, las víctimas del podcast. Ah, claro. Ha habido 3 casos de víctimas del podcast. Bueno, ha habido bastantes más que me llaman la atención. Pero de los que últimamente me han hecho ruido son los que tienen que ver con situaciones de aparatos electrónicos. El primero, una chica que tiene una laptop y al momento en el que se va a ir a dormir, cierra todas las ventanas, apaga la laptop, una vez que está apagada, la dobla, la deja cerrada propiamente, la pone ya, se acuesta y cerca de 2 horas después, la laptop cerrada está encendida tocando Ángeles Caídos. Y está en medio de esa conversación a todo volumen y ella se despierta en la parte en la que dice hay algo aquí en la habitación y dice que le dio un miedo tremendo porque dice jamás me había pasado algo así, y aparte no había escuchado eso en mucho tiempo y no tenía por qué abrirse exactamente ahí si estaban todas las aplicaciones cerradas, ¿no? Claro. La siguiente es una persona que dice durante una semana parece que me están obligando a escucharte. Ella es familia nocturna, le gusta mucho escuchar, pero lo que le pasa no tiene mucho sentido. Antes de dormir, por higiene del sueño, el celular no lo apaga, pero lo deja suspendido, lo deja en una mesa que está como a 1.5 metros de donde ella se acuesta, y en la madrugada se despierta porque el celular lo tiene al lado de ella, encendido a todo volumen, en algún episodio al azar del canal. Y eso le ha estado despertando y dice, es como si me obligaran, no me ha pasado nada más, pero es extraño. Pero el caso que me mandaron este fin de semana, ese sí me impactó. Hace unos días estaba haciendo revisiones y buscaba por palabra exactamente víctima del podcast. Y hubo una persona que me dijo, me pasó algo que sí me dejó muy intranquila. Dice esta chica que, para empezar, no conocía el podcast. Ella no era familia nocturna. Okay. Ella estaba haciendo una playlist de música para dormir y guardó todas las canciones que quería para la playlist. Se acuesta en su cama, se pone audífonos, pone play, comienza la primera canción, se empieza a quedar dormida y en eso suena la voz de un hombre que dice, bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio. Y dice que en ese momento le dio mucho miedo porque no era nada de lo que había puesto. Claro. Y donde se quiere levantar está en parálisis del sueño. No se puede mover y sigue escuchando uno de los episodios donde estoy narrando acerca de una sombra que entraba en la habitación y dice, la puerta frente a mí se abre, se mete una sombra en la habitación y va describiendo todo lo que tú estás diciendo en la maldita narración. Se para al lado de la cama, se asoma y bebe directamente, se regresa, se sale y la puerta la deja abierta. Después de que se sale y la puerta la deja abierta, me despierto, ya puedo moverme y la puerta está abierta. Sigue abierta. Exactamente. Dice, me dio mucho miedo, pero me gustó mucho y desde ese día soy familia nocturna. Así es que no todas las víctimas del podcast lo sufren por igual. Masoquismo, le dice. Totalmente. Morita, ¿cómo te la pasaste? Muy bien, y antes de despedirnos, sí Claro. te quiero hacer una observación. Estoy viendo un gato caminar por debajo de las cortinas del estudio móvil. ¿Ah, sí? Desde que empezó el episodio, por acá, por acá, por acá. Por eso estoy así como, no sé, o sea, si ven el video, seguramente van a ver Sí, que estoy bien volteabas. dispersa, que estoy como, te juro por la vida de mi perro, que es Ajá. de las cosas que más quiero, te lo juro por la tumba de mi abuelo, por mi hermano y por mi perro, que estoy viendo desde que empezó el episodio, un gato negro caminando por debajo de las cortinas del estudio móvil. ¿Y el gato negro lo puedes describir a detalle? Pues es un gato negro grandote y gordo.
Grandote, gordo, Ajá. ojos, ¿se los llegaste a ver? No, pues nada más lo veo así como pasar de reojo, por eso estoy como volteando, pero cuando volteo ya no está, lo veo así como... Y es 100% negro, no es calico. No, es 100% negro, pero bueno, mi brujita de confianza suele decir que a veces son guardianes, que muchas veces son guardianes. No sé si es tuyo o es mío, pero hay un gato negro ahí Andando por ahí. rondando por aquí. Sí, aquí para la familia nocturna ocurrieron cosas raras durante las grabaciones de los episodios con Sí. Morita, bastante extrañas, pero por cuestiones de privacidad probablemente no contaremos muchas de estas. Justo. Sí. Oye, Morita, bueno, antes de irme, ¿dónde te puede seguir la familia nocturna? Me pueden encontrar en TikTok como soy.morita o me pueden encontrar en todas las redes sociales de Alas y Garras Producciones. Perfecto. Entonces, una vez dicho esto, ¿cuántos likes le ponemos a la familia nocturna antes de grabar el siguiente episodio? Se las voy a poner fácil, unos 9,000, ni 9,000. siquiera 10,000, 9,000, porque me Familia la paso no- muy bien. Órale, va. Familia nocturna, 9,000 likes. En el momento en el que este video llegue a 9,000 likes, contacto a Morita para grabar el siguiente episodio. Y si en los comentarios me van diciendo qué quieren que platiquemos, el que tenga más likes, de eso se va a tratar el siguiente episodio con Morita. ¿Te late? Me late. Una vez dicho esto, Morita, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por invitarme, me la pasé increíble. Y, por cierto, sí tengo que decir esto. Te agradezco mucho porque hicieron un esfuerzo enorme para venir 2 ocasiones seguidas para poder grabar todo esto y han sido días completos de grabaciones. Sí. Estoy muy agradecido. No hay de qué, al contrario, gracias a ti. Y tienen que saber que ella trae ahí un evento importante, entonces realmente ha sido un esfuerzo titánico estar aquí el día de hoy. Muchas Sí, un gracias. poquito. No, al contrario, gracias, de verdad me la pasé muy bien. Me hace falta el relax. Igualmente. Morita, que estés muy bien y familia nocturna, que tengan bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.